Muchas veces Dios nos ha exhortado, nos ha hablado muy fuerte, muy duro, nos ha tratado con dureza, con severidad. Hasta la fecha su mano está sobre nosotros y lo hemos entendido. Pero cuando Él nos habla y nos azota con su vara, sucede una cosa bien curiosa. Me sucede, y creo que a los que estamos aquí les sucede lo mismo. Cuando Él nos está azotando, nos está reconfortando, sentimos su amor. Yo no sé si alguna vez lo has experimentado. Es una sensación aquí interior de que a pesar de que Dios te está azotando, a pesar de que Dios, digámoslo como la Escritura, que dice que Dios permite que Satanás nos zarandee como trigo. Pero hay una gran diferencia cuando Dios permite a Satanás zarandearte como a trigo, o cuando el dedo de Dios en persona está sobre ti. Es muy diferente y quizá no lo entiendas. Quizá así como lo escuchas tú digas, pues ¿qué cosas estás diciendo, hermano? Pero así es. Si lo disiernes y entiendes, qué bueno, gloria a Dios. Si no, pídele a Dios que te quite el velo y te dé el discernimiento. Cuando una cosa es que Dios le permita a Satanás zarandearte como a trigo, y otra que Dios en persona ponga su dedo sobre ti, sobre tu cuerpo. Hemos aprendido que a pesar de todo eso, cuando Él nos está azotando, cuando Él nos está corrigiendo, son ricos sus azotes. Hay algo, esa sensación, aún en eso, en su severidad, se siente su amor. Sí. Su amor, es como cuando tú disciplinas a tu hijo. Yo quiero hacerte una pregunta ahorita. Cuando tú disciplinas a tu hijo porque tu hijo se la ganó ya, porque ya después de muchas advertencias, de muchas amenazas, de muchos avisos, llamadas de atención, tu hijo persistió en su actitud, en su necedad, en su rebeldía, y tú te ves en la penosa y dolorosa necesidad de disciplinarlo con vara. Cuando lo haces, cuando te lo pones en las rodillas y le das unas nalgaditas porque a veces lo necesitan, ¿a quién le está doliendo más? ¿Al niño o a ti? Pues físicamente tal vez al niño, pero pues al padre, porque pues digo, estás corrigiendo y lo estás haciendo con dolor. Exacto. Porque no quieres hacerlo, porque tal vez una y otra vez ya le estuviste hablando, pero eso no quita el amor que sientes por tu hijo. No, porque ¿Sí? La corrección que le das no lo haces con enojo o con ira o con desquite o venganza, sino le das tú la vara, digámoslo así, le das suave, digámoslo así en término humano, pero tú lo haces porque en ese momento que tú estás corrigiendo a tu hijo, estás deseando que se enderece. Pues. La Escritura lo dice, la vara es para la espalda, ¿qué? Del hijo necio. Del hijo necio. Sí. Dice, el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige, y no estamos promoviendo los golpes, no. Creo que el buen entendedor, pocas palabras. Todavía se malinterpreta. Sí. Hay veces que aún Dios autoriza la disciplina física. La autoriza y la recomienda. ¿Sí? Aunque muchos digan que no. Pero cuando tú corriges a tu hijo, dices, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Por eso la juventud actual vive como vive. No solo los de afuera, también los de adentro. Sí, porque ya no hay disciplina.
No hay disciplina, no hay respeto. Todo es puro amor. Ahora asumen que darles barazos es que, pues que eres violento, Sí. que va en contra de pues de las reglas. Entonces, en base a eso, es la reflexión que hoy les estoy diciendo. ¿A quién le duele más la disciplina? ¿Al que la recibe o al que la aplica? Cuando hay amor, te diré algo, cuando Dios nos disciplina, nos corrige, nos exhorta, nos azota, podemos sentir su amor. Cuando doblo mis rodillas y le digo, Señor, después de decimos una nalguiza, una cueriza, una variza que nos puso el Señor, yo voy al altar y le digo, Señor, gracias porque sentí tu amor. ¿Sabes que Dios llora cuando te corrige? ¿Sabes que Dios sufre cuando te disciplina? Pero lo tiene que hacer, porque si no lo hace, ¿qué será de ti? Si no hubiera sido por el Señor, mi alma estaría perdida. Sí, toma la disciplina como algo vital en tu vida. Y así como estamos, tenemos que seguir 3 pasos más de fe. Es lo que Dios ¿Sí? llama valores eternos. Son los valores eternos. Sí, es un valor eterno, la disciplina es un valor eterno. ¿Puedes explicarlo un poco brevemente, hermano? Pues sí, de los valores eternos que son los valores humanos que Él nos impuso como ley, como estatuto, como mandamiento. Pero los valores eternos es lo mismo, pero espirituales. Sí. O sea, tiene que haber mandamientos espirituales, reglas espirituales. Recuerden que cada mandamiento de Dios es un vicio. Fue dado por un vicio humano. Y si lo vemos, y si la gente no lo razona, es lógico. ¿Por qué nos puso Dios mandamientos humanos, las leyes de Moisés? ¿Por qué? Porque había vicios humanos. Eran vicios humanos. De la carne. Ajá, entonces si hay vicios humanos de la carne, pues hay vicios espirituales, mandamientos. Nada más que ahí son más. Inclinen su rostro y entremos en tema. Señor, Padre del cielo y de la tierra, henos aquí, amado Señor Padre. todo lo que habitan, Señor. Henos aquí, amado Señor Hijo. Gracias, amado Elohim. Henos aquí, amado Señor Espíritu. Dispuestos, Porque es un disponibles, placer estar a tus atrios. para ti, despojados de nuestra naturaleza humana, de esos vicios, hábitos que aún traemos, Señor, y que muchas veces no queremos. Gracias por tu infinita No es que bondad, no podamos. tu infinita No queremos misericordia, tu despojarnos de infinita gracia. Hoy, mi Señor, iniciando reflexionando sobre tu Señor, palabra, como viendo, pues ya no al invisible, porque queremos rogarte que es abras, invisible para nuestras avives, vidas, Padre del cielo y de la aumentes tierra. y despiertes los Gloria a tu sentidos nombre, mi espirituales Señor amado. de tus almas. Eres excelso, Que hoy, mi glorioso, Dios, Padre, tu palabra no vuelva a ti vacía, eres tierno, eres sino que tú la glorioso. prosperes en todo aquello para lo que le envías. Gracia y honra, Señor. Que la incrustes, que la Dios selles soberano, Dios eterno, y le des permanencia en el espíritu humano, mi precioso con el poder de Jesús. tu presencia, y la confirmes dándole cumplimiento y ejecución. Gracias, Porque hay muchos detractores, Señor. gracias, Señor. En tu mismo pueblo, los enemigos del hombre son los de la casa. Mi Señor eterno. Pero Padre, nuestro trabajo es dar tu palabra. Y tu palabra puede parecer dura para el que no quiere, pero puede ser bálsamo, ungüento para el que lo necesita, para el que está enfermo, para curar sus heridas. Gracias, amado Señor. Que así sea. Hoy iniciaremos un nuevo tema. Ayer, comentando con nuestro hermano Helio, y disculpen, tendrán que aguantarme mi tos y mi garrotillo, pero así estamos. Y así ministraremos al Señor, aunque muchos no estén de acuerdo. Dios no nos llamó para ser pusilánimes, ¿cierto? Si no sabes lo que es un pusilánime, hermano Elliot, puedes decir, ¿tú sabes qué es eso?
Pusilánime, pues, Pusilánime. es una persona inútil. ¿Sí? Pusilánime inútil que, bueno, aquí le llaman bueno para nada, que no sabe hacer nada. Más bien no sabe, no quiere hacer nada. Porque saber sí. Querer, pues no. Una persona pusilánime es la que sabe hacer las cosas pero no las quiere hacer. Pero el no querer hacerlas te convierte en no saber hacerlas. Ajá. Un pusilánime es una persona que con cualquier cosita se dobla. Así. Se quiebran luego. Ya no pueden, ya no quieren, ya no les gustó. Si algo oyen o ven que no les gusta, se paran y se van. En muchas congregaciones sucede eso. Cuando hay un predicador, un ministro que empieza a hablar palabra dura, hay mucha gente que se pone de pie y se sale y se va. Son pusilánimes espirituales. Pusilánimes. Y esto encaja en aquello que dice que pecado es saber hacer lo bueno, pero no hacerlo. Escucha bien esta reflexión. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago lo dijo muy claro. Repito, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero ahí el Señor va más allá, aún de su misma palabra. Él es soberano, recuérdalo. Por si estás pensando cosas cuando digo que aún de su misma palabra. Dios es soberano. Dios no está sujeto ni a su propia palabra. Escucha bien, Repito, no estarás de acuerdo. Eso no significa que Él se contradiga o que viole su propia palabra. No. Depende de la perspectiva desde la cual tú ves esto o lo interpretas. Dios no está sometido, ni sujeto, ni sumiso a su propia palabra, porque es su palabra. Él es Dios soberano. Él siempre va más allá. Siempre va más allá. Y cuando Él dejó en su palabra dicho que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, pero también dice, pero peor aún es hacer lo malo y saberlo. ¿Entiendes eso, hermano Elliot? ¿Lo estás discerniendo, hermano Leo? Pecado es saber hacer lo bueno, pero no hacerlo. Eso es pecado. Que tú sepas hacer lo bueno y que no lo hagas. Pero es peor aún hacer lo malo y saberlo. Es decir, sabes que lo que estás haciendo está mal. Es peor todavía. Por eso Dios nos dijo en una ocasión que nos habló y nos regañó fuertemente y nos dijo, todo lo que ustedes están haciendo está escrito en mi libro. Y aún lo que no hacen. Ay, carambas. ¿Eso está escrito en la escritura de ello? Está escrito que todo lo que hacemos está en sus libros, ¿cierto? Sí. Pero no dice que lo que no hacemos. Pues Al menos no lo dice literal. Es por lógica. Pero es por lógica. lógica. Entonces, el tema de hoy este tema que le dije al hermano, él dijo, porque me preguntó, ¿ya tienes el tema, papá? Dije, no, hijo. Tú sabes que siempre me gusta sentarme los días sábados en la noche ya. A veces me dan las 11, 12, 1 de la mañana y estoy ahí escribiendo, recibiendo la palabra de mi Señor. Así lo hizo Dios. Como les dije hace rato, nosotros solo somos, ¿qué? Vasos. Somos vasos. Vasijas, instrumentos. Somos vasijas. Somos copas. Herramientas. Somos lámparas, herramientas, mayordomos. Somos heraldos.
solo somos como Sí. sus marionetas. ¿Podríamos decirlo de esta manera, hermano Elliot? Somos marionetas en las manos de Dios. Recibiendo su palabra, y por eso es que siempre repetimos aquí que eso de los títulos, qué pastor, qué profeta, qué evangelista, qué maestro, qué apóstol, esos son para los neófitos, para los vanidosos, para los que se jactan de ser algo o ser alguien. Aquellos que han convertido el evangelio, obviamente, en un espectáculo, en una variedad y en una mercadería obscena y grotesca. Para poder iniciar este tema, tenemos que irnos a la Escritura en el libro de Juan, capítulo 16. Les doy un poco de tiempo para que lo encuentren. Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 16, del 1 al 4. Gloria al Señor. Me apasiona dar su palabra porque Él es el que lo hace, no nosotros. Por eso yo no me atrevo ni quiero interrumpir al hermano Elliot cuando está hablando. ¿Sí, hermano Elliot? Porque si yo lo interrumpo a él, pues es como callar a Dios. ¿Sí me explico? Porque, escucha, no estoy diciendo que Él es Dios. No. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo o no? Porque como mencioné la semana anterior, si decimos que Dios está en nosotros y con nosotros, entonces todo lo que nosotros hacemos a nuestro prójimo es como si se lo estuviéramos haciendo a Dios, porque la presencia de Dios está en nuestro prójimo. Hablando de creyentes, de hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? Si mencioné en esa ocasión que todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, tus gestos, tus ademanes, tu mover de ojos, tu forma de mirar, todo, tu forma de caminar, de moverte, tienen un significado para Dios. Así que cuando tú le haces desaires, muecas, gestos, etcétera, etcétera, a un hijo de Dios, a otro hijo de Dios, lo que tú sientes es lo mismo que Dios siente por ti. ¿Sí? Vamos a leer la Escritura en Juan 16, del 1 al 4. Y alguien más que busque Lucas 21, 28. Inicio. Esto es muy importante y quizá para ustedes no tenga mucho sentido al principio, pero poco a poco desglosaremos esto. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. ¿Qué cosas les habló el Señor amado, el Maestro Jesús? Bueno, Él acababa de hablar acerca de lo que la gente pensaría de Él, o pensaba de Él, y pensaría de los discípulos, de aquellos que lo siguieran. ¿Sí? Porque es muy importante que recuerdes, o que sepas si es que no lo sabes, y si lo sabes, recuérdalo, que para ganar a Cristo hay que perderlo todo, ¿cierto? Para ganar a Cristo hay que perderlo todo. Él tiene soldados. Pero hay veces que Él dice, tú no eres un soldado. ¿Tú eres qué? Mi soldado. Es muy diferente. Hay almas que Dios llamó para ser soldados en su ejército. Pero hay gente que Dios está llamando para ser sus soldados.
Y si no entiendes la diferencia, aunque creo que sí la estás entendiendo, sabrás que si un soldado sale a dar la vida en el campo de batalla, escucha, un soldado, el soldado de Dios, está allí cuidando las espaldas de su Señor, y cuando es necesario, sacrifica su propia vida por salvar la vida de su Señor. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. El Señor consideró necesario advertirles a los discípulos de las cosas, de algunas cosas que vendrían si ellos lo seguían a Él. ¿Recuerdan que una vez les mencioné que a los discípulos no se les llamaba cristianos? A los discípulos, a los que seguían a Jesús, les llamaban, ¿qué? Los de ese camino. Los de ese camino. Pero también, ¿cómo les llamaban? No me acuerdo. Discípulos. Ah, sí. Los discípulos de ese Jesús. Respectivamente. Pero con desprecio. Ajá. En la ciudad de Antioquía, dice la Escritura en Hechos, que se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos. Obviamente, la gente observó en esos discípulos, en esas gentes de ese camino, que tenían una característica en común todos. ¿Cuál era, hermano? Pues que sus hechos se enlazaban con los dichos de su boca. Lo que ellos decían, ¿qué? Lo hacían, o sea... Lo vivían. Lo que ellos decían, lo vivían. Es decir, había congruencia, había un acuerdo entre sus dichos y sus hechos, cosa que hoy ya no se ve. No se ve. Y di lo que quieras. Siempre le digo a la gente, no me llames cristiano porque no lo soy. Porque desde la perspectiva como la Escritura lo plantea, un cristiano es uno que sigue a Cristo. Y la Escritura lo dice. El que dice que permanece en mí debe andar como yo anduve. ¿Tú conoces a alguien que ande como Cristo anduvo? Pues no. Para pronto no. Ay, es que no somos perfectos. Es que... Y luego empiezan a argumentar su bola de estupideces, de sandeces, de idioteces, tratando de justificar su falta de anhelo y su falta de fe y su falta de santidad. Exacto, hermano, gracias. La verdad es que no podamos. O pronto ni saben lo que es santidad. Es que no queremos. Sí, mucha gente nomás oye la palabra santidad y parecen católicos de esos santiguados. Se empiezan a... Ya casi se persignan. Hay mucho persinado ahí en el pueblo de Dios, ¿sabían? Mucho persinado que habla, pero no hace. Dicen, pero no actúan. Y el maestro les advirtió claramente que vendrían cosas muy fuertes para aquellos que decidieran seguirlo a él. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que les mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Sabías tú que de los ejércitos que hay en el mundo, los ejércitos que hay en las regiones celestes, y escucha bien lo que te diré, aunque no te guste esto que escucharás, Dios tiene ejércitos, ¿cierto? Tiene su ejército. El diablo también tiene su ejército, ¿cierto? Pero escucha,
único ejército donde los soldados atacan a sus propios compañeros, donde los soldados rematan a su compañero herido, es el ejército que se dice que es el ejército de Dios. ¿Sabías eso? Mucha gente en el pueblo vive pensando y matando, oye bien, matando hermanos, pensando que le rinde un servicio a Dios. Es que es hermano, esa hermana, y están pensando que le están rindiendo un servicio a Dios, porque están, ¿qué? Vendados, tienen un velo puesto en sus sentidos. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. ¿Puedes leer, hermano, Lucas? 21, 28. Sí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, enderécense y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, hiérganse, o sea, enderécense, como dice la traducción con el hermano, y levanten su cabeza porque su redención está cerca. Este tema se titula Oposición y Persecución. Y para los modernos que dicen que viven pensando que no hay tribulación, que no habrá tribulación, que no habrá persecución, que no habrá oposición, algo que he notado hoy en los modernos, y ya prefiero no llamarlo cristianitos modernos porque cristianos no lo son, es la falta de valor espiritual para seguir al que dicen que es su Dios, su Señor. Pero he observado que los modernos hoy buscan la aceptación del mundo. Los predicadores modernos, los creyentes modernos, los modernos, viven recibiendo flores, recibiendo halagos, recibiendo felicitaciones, recibiendo aceptación de la gente por su forma de enseñar o de predicar. La gente de hoy ya no son como Juan el Bautista o como un, ¿qué te gusta, hermano? ¿Un Zacarías? Que dice que por predicar, por ir y decir la palabra al pueblo, lo apedrearon entre el altar y el templo. Y lo apedrearon por orden del rey, que era su mejor amigo, con el cual creció desde niño, juntos. Del cual el padre de este profeta, Zacarías, ayudó a mantener el reino al padre de este hombre. Sin embargo, vemos que cuando Dios le dijo a Zacarías, ve y habla mi palabra, el rey, enojado, mandó a que lo apedrearan entre el altar y el templo, y ahí murió. El maestro dijo, voy a demandar la sangre de todos mis mártires, desde Abel hasta Zacarías, al que apedrearon entre el altar y el templo, lo demandaré de esta generación. Aún Juan el Bautista lo mataron, lo decapitaron. ¿Por qué? Por predicar la palabra. A Jesús una y otra vez dice que levantaban piedras para apedrearlo, y él de manera asombrosa y milagrosa dice que se escabullía y se les perdía de vista. Pero a Jesús constantemente querían matarlo, querían apedrearlo, y ya con piedras en las manos lo perseguían para apedrearlo, pero él les cegaba los ojos porque aún no llegaba su tiempo.
Hoy, a los que hablan la palabra sana, la palabra dura, los apedrean. Porque los modernos de hoy quieren caricias, quieren flores, quieren apapachos, quieren tener los privilegios, pero no quieren asumir sus responsabilidades con Dios. Y tú puedes estar escuchando esto, y tú puedes ser de esos. Puedes ser de esos que esta palabra te está entrando por una oreja y te está saliendo por la otra. Y cuando termina esta transmisión, como el hombre que considera su imagen en un espejo, te das la vuelta, dice, se da la vuelta y olvida cómo era. Es decir, se le olvida su imagen y tú te das la vuelta y de todo lo que escuchaste aquí, poco se te quedó. Y generalmente se te quedó aquello que te convino, aquello que te hizo emocionarte, aquello que te hizo llorar quizá, aquello que te hizo reflexionar, pero no provoca un cambio en tu vida. Tú sigues viviendo. Siempre que doy enseñanzas a personas así, de manera individual, personal, después de unos días les digo, ¿recuerdas esto? Y me miran y sonríen, no, hermano. Ah, bueno, ¿te acuerdas que te dije? Ah, sí, hermano. Dice la Escritura que nosotros somos, ¿qué? Oidores olvidadizos. Somos oidores olvidadizos. El maestro advirtió claramente que vendrían cosas terribles para los que lo siguieran. Este tema es de gran importancia y mayormente de gran relevancia, recordando la palabra que nuestro hermano mencionó, la relevancia. Hay cosas que deben ser relevantes en nuestra vida, porque ello definirá el futuro para nosotros. Y recuerden que nosotros estamos trabajando, ¿por qué, hermano Elio? Por valores eternos. Nosotros no estamos trabajando para tener una casa mejor o un auto mejor, un vehículo mejor o tener una cuenta bancaria, como muchos perros mudos se paran en los altares y preguntan, ¿dónde están mis millones, Señor? ¿Por qué a los impíos les das dinero y a mí no? O aquellos que dicen que oyen que los billetes les hablan. ¿Tú has oído un billete hablando, hermano? O aquellos que dicen que si tomas piedritas y las metes en tu casa y oras por ellos, te traerán bendición y prosperidad a tu casa. Nosotros no estamos trabajando por eso, es más, por si te interesa saberlo. Nosotros no recibimos apoyos, ni ofrendas, ni diezmos, ni nada. Es más, lo rechazamos. ¿Por qué? Porque trabajamos, ¿qué? Con nuestras propias manos. Lo que tú ves aquí es fruto del trabajo de nuestras manos. Es lo que Dios nos ha dado a través de su lugar de provisión. Él sabrá cómo nos sustenta, Él sabrá cómo nos mantiene cuando envejezcamos. He conocido ministros que pasan el resto de su vida envejeciendo y preguntándose que de qué voy a vivir cuando sea viejo. ¿De qué voy a vivir cuando sea viejo? Son personas que aunque predican, enseñan, van, vienen, suben, bajan, entran, salen, quitan, ponen, forman, tornan, pero realmente no han aprendido a confiar en Dios. Son temas relevantes por la razón de que estamos trabajando por valores eternos, y esos valores eternos se refieren a dónde pasaremos el futuro eterno en esa eternidad. ¿La pasaremos en la presencia de Dios o seremos excluidos de la presencia de Dios? Digo esto pensando en que debería ser y debería significar para todas las almas que conocen de la palabra de Dios. Inicio estas palabras o inicio este estudio con las palabras que el maestro dijo.
Estas cosas les he hablado, ¿para qué? Para que no tengan tropiezo. Mucha gente cuando empieza a ver, a darse cuenta de que al conocer de la palabra, empieza una situación en sus vidas de oposición y a veces de persecución, se desaniman, se desalientan y dicen, es que a mí me dijeron que si yo aceptaba a Cristo, mis problemas se acabarían. Es que a mí me dijeron los hermanos que si yo iba a la iglesia, Dios resolvería mi situación, resolvería mis problemas, pero yo me encuentro con que desde que conozco a Cristo me va peor. Estoy perdiendo lo poco que me quedaba. Pero la Escritura nos enseña que no debemos sorprendernos del fuego de prueba por la cual estamos pasando. Porque dice que nuestra fe debe ser puesta a prueba, así como el oro, así como la plata es puesta en el crisol, en el perol, y purificada aún 7 veces. ¿Sabías que toda fe, en este caso, cuando tú vienes al conocimiento de Dios, cuando el Señor te llama, Él pone una medida de fe en ti, pero con el tiempo tú tienes que cultivar esa medida de fe, hasta que llegues a esa medida del varón perfecto, y ya no sea la fe que Dios puso en ti, ya no sea tu fe en Dios, sino que fe sea, ¿qué? El fe en ti. ¿Quién es el fe? Es Jesús. Repito, ya no será la fe que Dios puso en ti solamente, ya no será, ¿qué? Tu fe en Él. Ahora será el fe en ti. Tú tienes que cultivar esto por la sencilla razón de que Dios está preparando. Dios prepara y envía. Dios llama, Dios prepara y Dios, ¿qué? Envía. Repito, Dios llama, Dios prepara, Dios envía. Entraremos en detalles de preguntas como la que nuestro hermano hizo hace rato y daremos respuestas a ella. Porque la palabra de Dios nos da una respuesta para todo. Es necesario que tu fe sea puesta a prueba. ¿Por qué? Para que tú cada día busques más el rostro de Dios, su presencia, y puedas conocerlo un poco más cada día. Cuando nosotros, cuando Dios nos llama y somos rendidos a sus pies, en ese momento nosotros nos convertimos en el objetivo personal del enemigo. Una persona que Dios trasladó de las tinieblas, del reino del diablo, a la luz admirable de su Hijo Jesús, es una persona que automáticamente se convierte en el blanco de los ataques del diablo. Esas personas que dicen que desde que conocen a Cristo les va mucho mejor, esas personas realmente no han sido redimidas. Aunque tú digas que eso no es cierto, que qué tonterías estoy hablando. Son personas que no han sido redimidas. Sus almas todavía están en cautiverio. Por eso el diablo no se preocupa por ellos. El diablo no se preocupa tanto por las almas que él ya tiene en sus manos. El diablo se empieza a preocupar cuando un alma se le va de las manos. Cuando un alma deja su reino, abandona su reino y se va al reino de Dios, en ese momento el diablo empieza a trabajar contra esa alma. Por eso dice la Escritura, uno de los nombres de Satanás es el enemigo de las almas. Ese es uno de los nombres de Satanás, ¿sabías? El enemigo de las almas. Satanás es el enemigo. Y de todos modos, aunque tenga un alma en su poder, es su enemigo. Porque obviamente un alma en las manos de Satanás está siendo destruida.
Ahora, Él dijo que era necesario que estuviéramos conscientes de lo que nos podía venir. Y si ustedes observan la palabra ahí cuando dijo que llegarían días en que aun cualquiera que matara a un hijo de Dios pensaría que rinde servicio a Dios. Pero hay un aspecto muy importante que a pocos les interesa y, por decirlo así, a pocos les preocupa. Yo acostumbro a hacerle preguntas a Dios. Siempre estoy preguntándole algo a Dios. Señor, ¿y por qué esto? Y sabes, a Dios no le molesta que le preguntes. Cuando tú tienes hambre y sed de Dios. A lo que le molesta a Dios cuando tú le preguntes o cuando tú le preguntas algo, es cuando lo cuestionas. ¿Me puedes explicar eso, hermano Elliot? Pues son los reproches. Cuando le reprochas. El reproche realmente no le pregunta, Señor, o sea, con... Quiero saber. Tu tono, oye, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? A que le digas, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué allá? O sea, ¿pero por qué? Tiene que ver el tono, o más bien la intención. el corazón de cómo se lo estás tú preguntando a Dios. La intención. Una pregunta como por saber por qué motivo. Que a veces nosotros pues, queremos saber, Señor, ¿por qué pasa esto? Y yo te respondo, mira, por esto y esto y esto. Pero a veces tú le dices, ¿por qué, Señor? O sea, tú lo estás reprochando ¿por qué? Y cuestionándole. Y si salimos a relucir, es que yo qué hice, ¿por qué? Y si yo soy bueno, yo no he hecho. O sea, justificamos de que no hacemos nada. Sale a relucir el hombre yo-yo. ¿Sabes cuál es el hombre yo-yo? El que dice, pero es que yo. Ahora resulta que yo. Ahora resulta que yo. Hay gente que le dice a Dios así. Ahora resulta que yo tuve la culpa, Señor. Y le están diciendo a Dios ¿qué? Mentiroso. Sí. Hay gente que le dice así a Dios, en una total irreverencia y falta de respeto. Cuando Dios los cuestiona de algo, dicen, vaya, ahora resulta que yo tuve la culpa, Señor. Ahora resulta que Él tenía la razón y yo estaba equivocado. ¿Sí? Pero déjame decirte algo. Esas irreverencias que tú muestras para con Dios, nunca las olvida Él. En su momento Dios te pedirá cuentas de eso. Cuando tú le preguntas a Dios con intención santa, a Dios le agrada, porque eso habla de que tú quieres conocerlo. ¿Y qué otra cosa más bella para Dios, entre otras? El saberse deseado. ¿Habrá algo que le agrade más a Dios que el saberse anhelado, hermano Elliot? Bueno. A Él le gusta que lo desees, que lo anheles, que te apasiones con Él, que te apasiones por Él, que vivas enamorado, que vivas enamorada de Él. Que para ti Él sea tu universo, que tú vivas preguntándole, Señor, ¿por qué esto? ¿O para qué? Padre, explícame porque no lo entiendo, es que no sé, quiero saberlo. A veces Dios te dice, no. Una cosa a la vez. A mí me ha dicho, una cosa a la vez. Hay cosas que sí te responderé, pero hay cosas que no te diré jamás. Y te llamaré a mi presencia, me dijo una vez. Te llamaré a mi presencia, dice. Y nunca las harás, y nunca las verás. Pero miren, con el hecho de que saber que Dios me escucha y me responde, aunque sea para decirme que no, o para decirme que espere un poco, para mí eso es tan grato que me hace sentir pleno. Su gozo se cumple en mí y sé que el gozo del Señor es mi fortaleza. Son preguntas que yo en algún momento le hice a Dios. Una de ellas, y mucha gente quizá lo haya hecho,
otros pues no les importa, no les preocupa, les da igual. Una de ellas es, ¿cuál es la verdadera función o el verdadero propósito de la iglesia o el pueblo de Dios en este mundo perdido? Hermano Elliot, ¿cuál es? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Cuál es el verdadero propósito de la presencia de la iglesia aquí en este mundo? O de la presencia del pueblo de Dios en este mundo. Porque a fin de cuentas, Dios, en vez de llamarle iglesia, prefiere llamarle mi pueblo, ¿cierto o no? Sí. Dios, si ustedes ven en la Escritura, en el Antiguo Testamento, siempre hablaba y decía mi pueblo allá, mi pueblo acá, mi pueblo aquí, mi pueblo allá. Dios prefiere llamarle mi pueblo. Pero por cuestión de las costumbres de que los modernos tenemos, usaré el término también iglesia. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera función o propósito de la iglesia o pueblo de Dios en este mundo perdido, pecador? Y mira que, escucha que la Escritura dice que la iglesia somos un cuerpo ¿en qué? En Cristo. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Otra pregunta, ¿alguna vez te has preguntado por qué o para qué estás aquí? Yo me lo pregunté y Dios me dio una respuesta. Y hasta el día de hoy sigo conociendo sus propósitos. Otra pregunta que pudiera surgir, ¿para qué Dios está formando un pueblo para sí? Estas son algunas preguntas, entre otras, que seguramente pocos se han hecho. ¿Por qué el tema oposición y persecución? Bueno, tenemos que empezar desde el principio. Primero, y esto es muy importante porque la gente de hoy tiene una perspectiva de Dios totalmente errónea. Son pocos los que tienen la perspectiva divina en ellos. La mayoría de los modernos, de los que creen hoy, y hablo de ministros, quien sea, famosos, no famosos, de los que tienen congregaciones de miles, de cientos, otros tienen de unos cuantos, no importa. La mayoría de creyentes modernos, su perspectiva acerca de Dios y de su obra en el mundo, la obra de Dios en el mundo, escucha, es demasiado corta. Es decir, se habla, por ejemplo, y recuerdo que es una expresión que yo usaba mucho, pero Dios me dijo, momento, yo lo llamo perspectiva. Perfecto, Señor. Es que se habla de la visión de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Hablar de la visión de Dios. Cuando un ministro pierde el rumbo, dicen, es que ese hermano perdió la visión de Dios. Cuando un hermano se va al mundo, dicen, es que ese hermano se apartó de la visión de Dios. Y así sucesivamente se explica que con la visión de Dios. Pero es un hecho. Y es crudo, es una realidad cruda y preocupante que el pueblo de Dios o la iglesia, como tú la llames, repito, Dios prefiere llamarla mi pueblo. Así como cuando hablamos de hombres, mujeres, Dios prefiere decirles mis, ¿qué? Almas. Porque para Dios somos almas, unos y otros. Un día nos dijo, a fin de cuentas, ustedes, es decir, nosotros los que estamos aquí, ustedes también son almas para mí. Ese pueblo no está preparado, ni está siendo preparado para lo que viene. Vienen cosas terribles.
En la mañana platicaba con los hermanos aquí, les dije, es irrisorio, es preocupante ver la actitud de los que hoy se dicen pueblo de Dios, hijos de Dios. ¿Cómo es que hasta la fecha, después de 3 años de su menjurje que hicieron los del nuevo orden mundial acerca del coronavirus, del COVID, hay congregaciones, hay disque hermanitos y hermanitas que todavía viven angustiados, protegiéndose con sus bozales de perro, porque tienen miedo a contagiarse? Hasta la fecha, y nosotros tratamos con mucha gente ahí en el lugar de provisión, porque ahí llegan creyentes y no creyentes. Los no creyentes, algunos escuchan, otros se enojan por la palabra. Los que dicen que son creyentes empiezan a argumentar como todos aquellos cobardes, tibios, incrédulos, que ellos tienen que sujetarse a las leyes humanas y que ellos tienen que obedecer las leyes humanas y que ellos sí se cuidan porque Dios dice que protégete antes de que en lo que pasa su ira. Agarran la palabra de Dios para autojustificar su cobardía, su falta de fe, su falta de confianza y su falta de amor para Dios. Hoy, después de 3 años, hay muchas congregaciones que tienen sus cultos con las caras tapadas. Oye bien, porque tienen miedo a contagiarse de algo. Hay congregaciones en donde acortaron y espaciaron los cultos. Es decir, si antes tenían cultos de 2 horas, 2 horas y media, 3, ahora hacen cultos de 20, 30, 40 minutos. Si antes tenían cultos 2, 3 veces por semana, hoy hacen cultos nada más un día a la semana. Porque tienen miedo. Tienen miedo, escucha bien, a contagiarse, tienen miedo a que les pase algo. Y le decía a los hermanos, ¿cómo es que viven así? Pero dicen que son cristianos. En la semana estaba pensando en algunos ungidos de Dios, que actualmente, escucha esto, muchos de esos ministros tienen muchos seguidores, no solo en sus países, sino en todo el mundo. Tal vez hasta tú seas seguidor de uno de esos. Hoy se desviven haciendo campañas evangelísticas, campañas de sanidad, campañas de donde el Espíritu Santo se derrama con poder y gloria, sanando a la gente, salvando almas. Dios de mi vida, me arden las orejas, me arden las mejillas de vergüenza y de enojo cuando veo y oigo a estos tipejos o a estas tipejas, porque no solo hay tipejos, ahora ya hay también tipejas, que ahora andan movidos y trabajando, haciendo obras de sanidad, evangelísticas, lunches proféticos, desayunos proféticos. Bueno, reuniones donde va la gente como borregos al matadero, pero que durante la disque pandemia, durante ese tiempo de 3 años para acá, se encerraron en sus casas como perros apaleados, se escondieron y no dieron la cara durante más de 1 año, año y medio. Algunos 2 años, algunos a la fecha no han dado la cara, porque tienen miedo de contagiarse. ¡Qué vergüenza! Son cínicos, son desvergonzados, son impíos inmundos, que profesan una fe que no viven, que no demuestran. Pero ahora ya los gobiernos ya dieron permiso de poder salir, de poder reunirse, porque ya pasó.
ya nos previnieron, algunos impíos inmundos del mundo ya advirtieron que pronto mandarán otro bicho. Pero los hermanos modernos ya están organizando campañas de sanidad, de milagros, porque ya el gobierno, el hombre les dio permiso, ya les dijo que no hay problema, ya no hay bicho o hay poquito. ¿No les parece que es una vergüenza eso? ¿No les parece que si Dios es Padre y nosotros hijos, ¿dónde está su honra? Es vergonzoso lo que la gente hace hoy. Por eso el maestro dijo que cuando empiecen a suceder estas cosas, dice, levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. El pueblo de Dios hoy no está ni preparado, ni está preparándose. Escucha, son tres cosas importantes. Ni está preparado, ni se está preparando, ni está siendo preparado. No lo están preparando para lo que viene. Escucha, por eso la Escritura desde la antigüedad nos enseña que el pueblo de Dios es engañado, perece, es destruido, es llevado cautivo. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Isaías 5:13 dice que mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Hoy el pueblo, el que se dice pueblo de Dios, está siendo cautivado por las cosas de este mundo, por el hombre. Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Siempre la palabra nos exhorta y nos advierte que la falta de conocimiento, y cuando se habla de conocimiento, no se refiere solo a conocer su palabra, sino conocerlo a Él. Nuestra falta o la falta de conocer la palabra, la falta de conocer la voluntad de Dios y la falta de conocerlo a Él, es lo que hace que la gente hoy sea cautivada, sea engañada, perezca, sea destruida, sean llevados al matadero, como mucha gente hoy. Y lo peor, le decía hace rato a los hermanos, es que muchos lo saben. Muchos lo saben, pero no les importa. Por eso la Escritura lo dice, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, pero es peor aún hacer lo malo y saberlo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nos enseña y nos recuerda que el pueblo de Dios prefiere estar en una total ignorancia antes de rendirse a Dios. ¿Sabes por qué? Cuando tú tienes conocimiento, inmediatamente nace en ti un sentido de pertenencia hacia Dios. Te empiezas a dar cuenta que lo que los hombres están enseñando, las mujeres, y no va de acuerdo a la sana palabra de Dios, esa palabra te está llevando a ti a la perdición. Y es cuando tú empiezas a recapacitar, a reflexionar, a meditar, ¿en qué camino andas? Y si tú amas a Dios, empieza el tiempo para ti. ¿Tiempo de qué, hermano Elliot? De decisiones. Tiempo de decisiones. Si quieres seguirlo, quieres retractar. Sí. Como la misma Escritura, Jesús cuando hablaba la palabra, que les dijo a todos los discípulos, ¿no? Que dudas esta palabra. Y dice que muchos de sus discípulos se retractaron. O sea, quiere decir que mucha gente ya no anduvieron tras él, que Jesús consideró discípulos, que los seguían, que hacían lo que decían, se retractaron, se ofendieron. Pero él sabía. Dice la Escritura que él no se fiaba de nadie. No. Porque él conocía sus corazones. ¿Tú crees que Dios se fía de ti? No. ¿Tú crees que Dios se fía de ti, hermano Elliot? No. ¿O que Dios se fía de mí? No, porque nos conoce, sabe que... ¿Sabe quiénes somos? Aunque haya un corazón dispuesto y contrito, pero al final seguimos siendo carne y... Él conoce nuestro futuro. Sí. Él sabe lo que haremos mañana. Uh-huh. Ese es el punto.
Él sabe lo que será, lo que haremos mañana. Él no se fía de nadie. A Él no podemos engañarlo. Él, aunque tú dices, es que Dios puso su confianza en mí. Eso es según la perspectiva. Y algún día lo explicaremos si Dios permite. Pero Dios no se fía de nadie. El Maestro no se fía de nadie porque conoce los corazones. Y dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Algunos, cuando Dios les quita vendas, hay un hermano que está en el grupo y se congrega en una congregación donde son de la prosperidad. Ahí solo se habla de dinero, prosperidad, salud, bienestar, comodidad. Nada más se habla de eso. Tienen puesto ahí en el grupo. Y Dios le ha quitado vendas. Escucha, Dios le ha quitado vendas. Pero no quieren salir de ahí. ¿Y sabes por qué? Porque tienen hueso. Porque tienen miedo a un futuro donde para ganar a Cristo hay que perderlo todo. Muchos no se deciden a dejar eso, esas doctrinas erróneas, esos lugares donde los están llevando al matadero, a la perdición, porque tienen huesitos, porque tienen intereses personales. Y aunque Dios les esté quitando las vendas, ellos dicen que, hermano Eliud, aquí estoy bien. Me gusta lo que enseñas, hermano Antelmo, pero hasta ahí. Sí, hermano, tienes razón en lo que dijiste, pero nosotros no somos quien para juzgar. Ah, carambas. O sea, está bien. Ellos prefieren, le dije al hermano Eliud hace rato, ellos son como los antiguos hebreos que le servían a Dios, pero le servían ¿a quién? A los Baales. Amaban a Dios, pero amaban al hombre. Amaban a Dios, pero honraban a sus líderes. Mucha gente vive en el pueblo de Dios así, sirviéndole a Dios y sirviéndole al hombre, a los Baales, sentándose a la mesa del Señor y sentándose a la mesa de los demonios. Así viven. ¿Por qué? Porque son cobardes. Cobardes. Dios los llama cobardes. Aceptan doctrinas erróneas y les gusta porque lo de la moda, ¿qué? Lo que les acomoda. Las doctrinas modernas son de moda. Y se dice aquí en México, no sé si se diga en tu país, de la moda, lo que te acomoda. Y la enseñanza o las doctrinas que se dan hoy en los altares son modernas, son de moda, son actuales, creen ellos, aunque son herejías que los mismos demonios que las enseñaron en la antigüedad las están renovando hoy. Pero son modas que les acomodan. La gente hoy no quiere sufrir, la gente hoy no quiere consagrarse, la gente hoy no quiere vivir en santidad, la gente hoy no quiere tener compromiso con Dios. En pocas palabras, la gente no quiere tener compromiso con Dios. Y muchos prefieren seguir viviendo en ignorancia. Mucha gente nos ha bloqueado de las redes. Porque cuando empiezan a ver la enseñanza, les empieza a arder hasta el trasero. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú enseñas la palabra de Dios con la palabra de Dios, no hay adversario que te pueda refutar. No hay adversario que te pueda contradecir la palabra. Y muchos de ellos prefieren bloquear para que ya no ver este tipo de publicaciones. Porque no conviene a sus intereses. Y como
como un fulano le dijo a su congregación, a sus ovejas, dice que son sus, es su iglesia. Tienen prohibido esa página. Tienen prohibido. Los ministros de hoy, para seguir manteniendo su imperio, su dominio sobre las almas, recurren a las prohibiciones. Por eso muchos cristianitos, hermanitos de una congregación, no se hablan con los de la otra, la de enfrente. Y si tú te encuentras hermanitos de congregaciones, te das cuenta que aunque sepan que tú también eres hermano o hermana, ni te saludan. ¿Por qué? Porque son exclusivos. Andan con el pescuezo parado porque son exclusivistas. Porque ellos son de mi iglesia. Yo soy de mi pastor. Yo voy con mi... Hace unos días una mujer me dijo, es que yo voy a tal lugar. Y le estaba yo dando unas referencias y como 4 veces. Sí, pero es que yo voy a tal lugar. No digo nombres, ¿para qué? Ese tipo de lugares abundan. A la vuelta de tu casa hay 1 o 2. Es que yo voy a tal lugar. Es que yo voy con tal. Yo seguí diciéndole la palabra, al final se aburrió, se dio la vuelta y se fue. Pero la palabra quedó sembrada. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar, porque están muy cómodos allí, porque ellos prefieren seguir en ignorancia. Porque el conocimiento implica compromiso. Cuando tú no tienes vendas, haces lo que quieres y como quieres. Pero cuando Dios te quita una venda, entonces ya no puedes hacer lo que se te da tu regalada y rechoncha gana. Y le dije al hermano Elliot, Dios hace las cosas así, por una razón. ¿Por qué, hermano Elliot? ¿Puedes decirlo? Porque se glorifica. Se glorifica, pero porque cuando venga el juicio, ¿qué? No habrá pretexto. No habrá pretexto. De que tú te puedas o quieras justificar. Sí. Porque Él abrirá los libros y ahí nos dirá entonces, hiciste esto y esto y esto. Cuando tú rechazas la enseñanza y te muestras más rebelde, es porque no quieres asumir un compromiso, pero Dios lo hace así. Dios permite eso. Porque cuando estés ante su trono siendo juzgado, cuando estés ante su trono siendo juzgada, no tendrás excusa ni pretexto. Todas esas cosas, dice la Escritura, son como ¿qué? Brasas ardientes sobre tu cabeza. No habrá justificación, no habrá excusa. Todo, dice, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano Elliot. Señor del cielo y de la tierra, todo lo que en ella habita, Padre. Como siempre es un placer darte honra y gloria y exaltar tu precioso nombre, Padre. Gracias por esta instrucción, por esta enseñanza, por este bálsamo, Padre. Esta medicina, este ungüento, esta miel, Señor, este pan, esta sal, mi Señor, este vino, esta agua viva, mi Señor eterno. Incrústala, séllala y dale permanencia, mi Señor, para cual tú la envías a cada alma, mi Señor eterno. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los gobierne y a todo lo que representan. Recuerden, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Él. Paz.